¿Qué es el perdón? ¿Realmente sabes perdonar? Tema del podcast. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches. Nuevamente nos encontramos como cada viernes en punto de las 10 de la noche con nuestro podcast. El día de hoy, el título que le pusimos al podcast es ¿qué es el perdón? ¿Realmente sabes perdonar? Más bien aquí le pondría sabemos perdonar porque me incluyo yo también. Este podcast lo estamos haciendo para que veamos ese tema, ¿no? Porque muchas veces nos confundimos, lo hablamos en la semana pasada en cuestión de si perdonamos nada más de aquí para allá o realmente estás perdonando internamente que tú te sientas bien al perdonar a alguien. Y a su vez también al revés en cuestión de si tú pides el perdón, que realmente no vuelvas a cometer el error que ya cometiste o que hayas metido las cuatro, ¿no? Como por ahí dicen. Entonces, hoy es nuestro tema. Así es, y pues muy buenas noches a todos. Aquí estamos como todos los viernes con este proyecto de este podcast. Pregunta ahora sí que aquí la pueden hacer. Vuelvo a repetir, no somos expertos en el caso, pero tenemos un poco de conocimiento de los temas que se están abordando aquí, pues en todos los podcasts. Bueno, y el día de hoy, como ustedes lo saben, perdón si volteo acá a ver, pero también lo estamos compartiendo. Y para que más gente, antes de abordar el tema, pues también nos haga saber su comentario. Y repito otra vez, nosotros no somos como tal expertos en el tema, pero es muy importante decirles que tenemos el conocimiento un poco de los temas que se tocan aquí en este podcast. Y pues el día de hoy es un tema, ahora sí que muy extenso de lo que es el perdón, pero para hablar del perdón debemos de conocer realmente qué es el perdón, porque muchas veces en alguna circunstancia, en algún problema, en algún percance, en muchas circunstancias se usa esto de lo que es el perdón, pero en sí, ¿qué es el perdón? Si por ahí la gente nos puede escribir, nos puede apoyar en ponernos para ustedes, ¿qué significa el perdón? El perdón, ¿qué es el perdón? ¿Cuándo lo podemos dar? ¿Cuándo no lo podemos dar? En fin, me gustaría que aquí nos hicieran saber en un comentario qué es el perdón para ustedes, qué tan importante o es el perdón o qué entendemos nosotros por el perdón. Pues sí, amigos, y también les recordamos que nos encontramos totalmente en vivo, tanto en nuestras redes de Facebook, así como TikTok, también nos encontramos totalmente en vivo para este podcast. Y el perdón, ¿qué es el perdón? ¿Realmente sabemos qué es o sabemos perdonar? Entonces, si gustan escribirnos y decirnos acerca de esta palabra, perdón, perdonar, ¿qué es perdonar? Podemos dar ejemplos de muchas cuestiones, tanto desde pequeños como entre compañeros, entre amigos, entre hermanos, o sea, familiar, no familiar, cuando te equivocas, cuando cometes un error, cuando hiciste algo indebido y escuchen, lo que dije, tienes que pedir perdón o realmente a ti te nace el decir, no, es que voy a pedir perdón porque realmente me equivoqué. Porque también habemos demasiadas personas que decimos, tengo que pedir perdón, porque si no, hay una consecuencia.
que también retomamos que toda acción tiene reacción. Entonces, buena o mala, pero siempre habrá un resultado. Y en este caso del perdón, yo creo que si retomamos de la infancia, de cómo fuimos pues educados, cómo nos enseñaron a comportarnos, todo esto viene desde los valores, desde cómo es en casa tu relación en familia, en hogar, lo que te enseñaron. Posteriormente lo reafirmas en las escuelas, lo reafirmas en las instituciones educativas y en tu alrededor. Muchas veces no sabemos perdonar. No hay quien nos enseñe, no nacemos sabiendo, vamos aprendiendo día a día. Todo es un conjunto de enseñanzas, la vida, y a veces no sabemos perdonar. Muchas veces en relación de pareja, en el que, oye, ¿sabes qué? No lavé los trastes, ¿no? O no sé, es que es algo, porque puede haber personas, cabe mencionar esto, que por cosa mínima, como lo acabo de decir, y que dicen, ay, ¿cómo eso, no? O sea, pero hay personas que sí piden disculpas o dicen lo siento o dicen perdón, que también hay que marcar eso. ¿Qué diferencia hay entre decir lo siento, perdóname? O esas palabras, o sea, hay quien dice, yo no pido perdón, pero sí decimos lo siento, pero sí decimos, híjole, me equivoqué. Y la otra persona a veces lo toma con que sí me pediste perdón o a veces no, hasta que no escuchan la palabra así tal cual. Perdón, perdóname, ¿me perdonas? Todo viene pues de lo que traemos, de lo que somos, de dónde venimos, de dónde estamos educados, que nos enseñaron acerca, pues en general de toda la vida, pero hoy estamos hablando del perdón. ¿Cómo te enseñaron? ¿Te enseñó papá o mamá o con quien estuviste creciendo? ¿Te enseñaron a pedir perdón? ¿Te enseñaron o a no pedirlo? O al de que pues ya lo hiciste, pues ya ni modo, ya ni un perdón lo arregla, porque también estamos que a veces, aunque pidamos perdón, no va a solucionar y no va a cambiar lo que hiciste, la acción que hiciste. Muchas veces no lo va a cambiar. En ocasiones sí, dependiendo de lo que te hayas equivocado, dependiendo lo que tú hayas hecho mal. Porque, por ejemplo, yo puedo decir, me equivoqué en cuestión bueno, es que hay muchos temas que entran en esto en cuestión del perdón. El de, por ejemplo, mamá o papá, estamos en casa y el hijo, es un ejemplo, el hijo dice, pues no hizo la tarea, algo simple, no hizo la tarea. Entonces llega mamá o llega papá y los va a regañar y el niño a veces tiene que pedir perdón o tiene que decir lo siento o es un híjole, o sea, ya la regué, ¿no? O rompí tal cosa de casa, rompí un cristal, rompí un vaso, algo que se haya hecho mal a las reglas, porque eso hay que enfocarnos también. Cuando nos equivocamos en algo es porque rompimos una regla, rompimos algo de lo que está marcado en que debes de hacerlo en esa línea. Eh, no somos expertos en esto, pero tratamos de poner el tema sobre la mesa y muchas veces si un niño pide una disculpa o dice un lo siento o dice un perdóname, papá o mamá o quien estés, no lo vuelvas a cometer, no lo vuelvas a hacer. A veces ahí acaba, pero a veces no, porque a veces se vuelve a cometer el mismo o otro error. Y a veces, si ya no se comete, ¿qué hace la persona, el adulto? Vamos a manejarlo así, el niño, el adulto. El adulto a veces sigue con eso. O sea, ya pidió perdón, ya no lo volvió a cometer, pero sigue recordando que se equivocó,
que lo hizo mal o que mintió o que cometió algo y se lo siguen ahí. Y hay quienes em, ya no lo recuerdan, simplemente, ok, sí, te perdoné, ya, vamos, borrón y cuenta nueva, pero ¿qué pasa? Vuelven a cometer el mismo error, o otros más grandes, o otros peores. ¿Cuántas veces perdonamos la misma causa? Así es, vamos a simplificar un poquito todo esto y como tal, sí hay reglas, pero vámonos realmente a lo que es el perdón. Así que si por ahí puedes escribirnos en TikTok, vamos a estar checando, darnos tu opinión, aquí es válida, algo que podemos hacer constructivo que le pueda ayudar a la otra gente. Como yo les decía, estos temas en lo personal, un servidor ha llevado este tipo de pláticas en un taller que yo le nombro de la oscuridad a la luz. Pero vámonos a simplificar qué es el perdón, porque sí es muy cierto que es como nos eduquen las enseñanzas, pero en realidad, ¿qué es el perdón? El perdón es un sentimiento que tenemos que tener nosotros. Para poder perdonar realmente, tenemos que sentirlo. Por eso es un sentimiento. Aquí, ¿qué voy con esto? Vamos a poner de ejemplo que vamos a una casa y llevamos a nuestro pequeño y chin, ya rompió algo. ¿Qué es lo que hacemos a veces como papás? Y mira lo que hiciste, ya rompiste el jarrón. ¿Qué se dice? Muchas veces el niño se queda, caray, ¿qué se dice? ¿Qué hago? Y se queda callado y uno como papá dice, pídele perdón. Entonces, aquí ya nos están enseñando un perdón que no es genuino, un perdón que realmente lo estamos haciendo forzado porque ya se nos está enseñando así. De allí es donde yo les vuelvo a explicar que el perdón es un sentimiento, el cual no nos pueden obligar a darlo. El perdón lo tenemos que sentir. Ahora, muchas veces, ¿qué podemos hacer? Se puede dar un perdón, pero lo hacemos de dientes, se dice por ahí, para afuera. ¿Por qué? Voy a poner un ejemplo yo. A veces hoy en día es muy común la infidelidad. Se llega en el matrimonio la infidelidad, hay separación, pero más adelante se vuelven a dar el tiempo para platicar esta pareja y se perdonan entre comillas, porque de repente pues ya se encuentra el amigo, o la mujer, dependiendo quién haya cometido la falta y ¿qué pasó siempre en tu matrimonio? Ya los vi juntos ayer en el centro. No, pues ya lo perdoné, fíjate, ay, qué bueno. Y empiezan a la plática y la que perdonó empieza, no, ya lo perdoné. Y es que me acordé de cuando anduvo ella con X persona y empiezan a llorar, por poner un ejemplo. Entonces, realmente no está el perdón porque no se sintió. Se dijo a lo mejor por compromiso. Muchas veces puede pasar, vuelvo a repetir, no es en todos los casos, el perdón se da por conveniencia, que muchas veces nos conviene estar bien con la persona, ya sea por X, perdón que estemos pidiendo, pero no lo hacemos con sentir la verdad. Recuerden que el perdón es un sentimiento. Ahora, muchas veces pongo de ejemplo esto del matrimonio. Podemos perdonar si hubo una separación, pero el perdonar no nos implica que tenemos que regresar con la persona. Entonces aquí es donde muchas veces damos equivocado el perdón. Podemos perdonar a alguien, en este caso el ejemplo que pongo en el matrimonio, pero eso no nos compromete a que, chin, si le doy el perdón, ya me tengo que regresar con él. Hijos, si le doy el perdón a un amigo, o algo en mi trabajo, ya tengo que hablarle. No, porque también podemos dar un perdón, pero no, eso no nos indica que tenemos a fuerza que reconciliarnos con la pareja o que le tengo que hablar a aquella persona al cual le pedí perdón. Puedo dar el perdón
de sentimiento, de verdad que salga del corazón, del pensamiento. Pero vuelvo a lo mismo, no nos implica a que nos tenemos que volver a juntar con la pareja o que tengamos que hablarle a fuerzas a cierta persona. El perdón es algo tan legítimo, es un sentimiento tan fuerte como lo es el sentimiento del amor. El amor es un sentimiento muy genuino, muy fuerte. Así es el sentimiento del perdón. Realmente tenemos que enseñar a perdonarnos y a perdonar, pero aquí lo importante es muchas veces enseñarnos a perdonarnos a nosotros mismos para poder dar un perdón genuino. Aquí vuelvo a lo mismo, entonces regularmente y desafortunadamente, no pasa en todos los casos, estamos impuestos a, chay, perdón, pero porque nos lo inculcaron de niño como el ejemplo que voy, llevamos a la criatura a la casa de un amigo, de un familiar, ya rompió algo y el papá, ¿qué es lo primero que dice? Hijo, hija, ¿cómo se dice? Ah, perdón. Pero si se fijan, ahí ya enseñamos un perdón sin ser un sentimiento de verdad legítimo, algo que realmente lo sintamos. Y es cuando cometemos el error que para nosotros es bien fácil decir de dientes para afuera, ay, ¿me perdonas? Y igual manera pedir el perdón y darlo. Recuerden, el perdón es un sentimiento genuino que debe de venir de lo más profundo. Ojo, tampoco estamos obligados a dar un perdón sin sentirlo. En ese caso, mejor ni usar la palabra, ¿me perdonas? Porque nada más lo estoy diciendo de palabra y ahora sí que a largo plazo nos va a traer consecuencias. Vuelvo al ejemplo de la pareja. Hubo una infidelidad, se juntó la pareja, lo hablaron, oye, ¿me perdonas? Es que mira, no sabía lo que hacía, estaba tomado, qué sé yo, ¿me perdonas? Y la persona que tiene que dar el perdón, sí, te perdono, pero ¿qué pasa más adelante en la primera discusión que va a haber? Luego sale otra vez, pues sí, ¿te acuerdas cuando me fuiste infiel, cuando me echaste aquella mentira, cuando me engañaste? Entonces, cuando esto ya sale a flote, ¿qué quiere decir? No hubo el perdón genuino, no hubo ese perdón, porque el perdón es algo que nos libera, nos quita un peso de encima, nos libera el alma. Y aquí entra otra palabra que es otro tema, pero que también va ligado, la verdad. Recuerden que la verdad nos hace libres, pero ¿qué creen? También hay tres verdades. Está la mía, la tuya y la del ser divino, que está pues en lo que ustedes crean. Entonces, algo similar es con el perdón. Es muy extenso. Y si decimos perdono, pero a futuro ya estamos echando en cara, es que tú me fuiste infiel, es que entonces no hubo un perdón genuino, porque vuelvo a repetir, cuando perdonamos de verdad, que lo hacemos con el sentimiento de perdón, eso ya no nos duele, ya no nos afecta en la vida. Ojo, el perdonar no significa que también lo que se ocurrió no haya pasado. Claro que pasó, claro que se quedó, pero ojo, ya no nos debe de afectar, porque en primera nos perdonamos a nosotros mismos, perdonamos a la persona y ¿qué creen? Al tener ese sentimiento genuino de perdón, ese problema que hubo sí se recordará porque no se va a borrar. Ojo, el perdón no es para borrar lo que se cometió, pero el perdón sí es para lo más importante, liberar ese dolor, liberar ese enojo y sobre todo sentirnos mejores nosotros mismos y poder con ese problema. Si por ahí hay alguien que nos quiera comentar algo, es muy importante que nos lo comente. Vuelvo a repetir, nosotros no somos expertos, pero tenemos algo de conocimiento de este tipo de cosas que también nos hemos dedicado pues a dar este tipo de pláticas, de talleres. Entonces, por ahí compártanos en sus comentarios para ustedes qué es el perdón, si realmente saben perdonar, si realmente lo hacen por un legítimo sentimiento
o lo hacen porque así nos los enseñaron nuestros papás. Cometemos una falta y se me quedó bien grabado que papá y mamá me decía, ¿cómo se dice? Ah, perdón, pero ya lo hicimos forzado. Entonces, Más que coméntenlo. forzado, pero fíjate que más que forzado, es estamos en automático, porque muchas veces ya le enseñamos a nuestra mente, a nuestro cuerpo, a reaccionar, a hacer las cosas en automático. Cuando ya es una secuencia, cabe mencionar que para que se forme un hábito son 15 días, diario hacer lo mismo, que bueno, más adelante se convierte en rutina, se convierte en este hábito. Entonces, si ya traemos ese chip, si nos los pusieron, entonces ya es muy fácil decir, ah, sí, perdón. ¿Qué pasa cuando nos tropezamos o pasamos en alguien y a lo mejor nos atravesan? Ah, perdón, porque ya la palabra está, pero la diferencia en algo tan simple y de decir perdón, en algo ya más fuerte, porque también hay cosas muy fuertes, que no quiero tocar el tema, pero en las que también implica el perdonar y muchas veces tampoco se concede ni se da. Pero estamos en las dos partes, la parte que pide perdón y la parte que perdona, que pasa en un lado y que pasa en el otro. Si yo me equivoqué y voy a pedir perdón, ¿por qué quiero pedir el perdón? Porque me lo enseñaron, porque realmente quiero sentirme libre, quiero sentirme bien, porque ya lo dijimos, es un sentimiento. ¿Cómo quiero sentirme yo al pedir perdón por algo que haya hecho, ya sea chiquitito o muy grande? Y a su vez la persona que va a conceder o a aceptar el perdón, que de igual manera lo acepte bien, que acepte bien el perdón, porque por ahí algunas cosas, así como lo dice en pláticas, ¿qué es lo que te ayuda en cuestión del perdón? Por ahí lo dicen, que también puede ser un camino a la sanación personal, a tu persona, no a los demás, porque muchas veces a lo mejor yo sí me voy a sentir bien pidiendo el perdón, porque lo estoy haciendo bien para sanarme, sentirme bien. Y si la otra persona no me quiso perdonar, no quiso creer en mí, no quiso concederme el perdón, pues bueno, yo estoy bien, yo estoy satisfecha. Pero si la otra persona no está, también me puedo quedar satisfecha, pero también puede ser que no me quede satisfecha y diga, híjole, entonces ahora qué tengo que hacer para que me perdone, porque ahí vienen, como decías, el que a veces lo haces por conveniencia, porque te conviene, porque necesitas hacerlo, por algo a cambio, porque también a veces este tipo de cosas se dan por algo a cambio. Yo te pido perdón, pero sé que voy a conseguir algo. Y aquella persona, no te perdono si no haces esto. En las infidelidades es, pues sí, sí te perdono, pero sabes que delante de fulano o de fulana vas a hacerle ver o hacerle decir que estás conmigo, que me amas y no sé qué, y que fue una aventura, que fue un juego, que fue esto, que fue lo otro. Es lo típico que sucede en una relación de pareja y que hay una infidelidad. Yo A creo veces se que condiciona. aquí vamos, antes de interrumpir, perdón, saluditos a Mendoza Prisián, dice, no hubo un perdón de corazón, exactamente. Tere Landín nos manda saludos y exactamente por ahí cabe recordar algo que es muy cierto. Hoy en día ya llevamos otro tipo de educación, es muy cierto, los tiempos van cambiando, se tiene que ir pues evolucionando, pero algo que no se debería de ir evolucionando en el ser humano es la sensibilidad, porque muchas cosas que pasan hoy en día es porque como seres humanos ya hemos perdido sensibilidades emocionales, ya no hay esos sentimientos que antes, pues no sé, hasta una novela que sabíamos que era actuación, que estábamos con unos sentimientos más a flor de piel, que teníamos todavía más sensibilidad y más empatía con la gente, nos hacía llorar.
Hoy en día, desafortunadamente, vuelvo a lo mismo, eso tiene que ver mucho. ¿Por qué? Porque a las nuevas generaciones ya están perdiendo esa sensibilidad emocional y al perder esa sensibilidad emocional, lógicamente, pues vamos perdiendo eso de sentir sentimientos, en este caso, como el perdón, como el amor. Hay una cosa que yo decía mucho cuando daba pláticas y voy a poner un ejemplo para que entiendan un poquito más lo del perdón. Nosotros estamos mal acostumbrados porque muchas veces cuando estamos con la pareja o con los hijos, les decimos, ay, te amo mucho. Y lo que esperamos como ser humano es que nos lo respondan también. Ah, yo también te amo mucho. Y allí ya empezamos mal. ¿Por qué? El genuino te amo, aunque ustedes no lo crean y analícenlo, es cuando yo un ejemplo le digo a mi esposa, oye, mi amor, te amo. Y así exactamente se queda ese silencio. Y créanme que a pesar de que hubo ese silencio, es el mejor te amo que yo puedo recibir. ¿Por qué? Porque mi esposa me pudo haber dicho, ah, yo también te amo, pero se fijaron, ya la reacción fue forzada. Ah, caray, él me dijo, te amo. Ah, sí, yo también te amo. Ya fue forzado un te amo sin sentir. Algo así pasa por el perdón. Muchas veces lo decimos, ya nomás vuelvo a repetir, porque se nos quedó la costumbre, O pero evitar un conflicto. en sí ya no hay ese sentimiento que salga del hondo de nosotros, esa empatía de, "Chin, de verdad voy a pedir perdón". Y sí, muy cierto, hoy en día y se vive en todos los ámbitos, entre hermanos, entre amigos, entre pareja. Vale, pues, te perdono, pero ¿qué crees? Ya no vamos a ir los fines de semana con tu familia. Ya Y lo el otro con tal de condicionas. estar juntos o que se sale pues, está bien, ya Con no tal vamos. de que me perdone. Pero también, ¿qué pasa? O sea, es lo que estábamos comentando, se condiciona. Muchas veces lo hacemos de dientes para afuera y muchas veces el perdón, y no nada más en pareja, sino también, como lo decía, de padres a hijos, de hijos a padres. Pero ¿qué sucede cuando te enojaste con papá o con mamá de chiquillo, o de adolescente o de adulto? Y sucedió un conflicto, sucedió algo, cometiste el error o cometieron ambos el error y se dejaron de hablar y se separaron. ¿Y qué pasa en que estás con la mente en el remordimiento de conciencia? Y más si falta, si está enfermo, si ya no tienes a aquella persona para pedirle perdón cuando a veces reconocemos muy tarde que nos equivocamos. ¿Qué pasa también con ese sentimiento en el que te quedaste con algo en que, híjole, es que pues ya no lo vi o ya pasó esto? Y no nada más con papá o con mamá, suele suceder en una amistad, suele suceder con alguna persona que no hemos visto, que nos alejamos por ese motivo, que nos equivocamos, porque no aceptamos, porque hubo un conflicto y a veces requerimos perdonar y ser perdonados. Pero ¿qué pasa cuando ya no tienes ese tiempo de pedirlo o de darlo? Porque creo que esto es a diario. A diario le sucede a cualquiera en cualquier etapa de su vida el quedarse con aquella en que si yo me equivoqué, me quedo con eso. Y si yo no me equivoqué, esperando a que me pidan el perdón. Entonces, todo este sentimiento va generando o conflicto, pero principalmente con uno, muchas veces con los demás no, con uno mismo. Sí, recae en tu alrededor y en tu entorno, pero en ti mismo, como lo estaba comentando, es algo que te sana a ti mismo, es algo que te hace sentir bien. Si yo no meto la palabra perdón, pero si sé que la regué en algo, si sé que me equivoqué, si sé que algo no estuvo bien, aunque sea mínima, mínima la equivocación, yo creo que es muy bonito ir enseñándoles a los pequeñitos para arriba
enseñar esa parte de sensibilidad, de sentimiento, porque muchas veces la contraparte, híjole, un perdón o algo es casi, se andan, no medio muriendo, pero sí lo toman demasiado en cuenta, así sean unas cosas mínimas, una palabra, porque, bueno, yo hace muchos años en la escuela, tenía una maestra que sí nos decía eso, es tan importante el punto que le pongas, la coma que le pongas, todos esos, un texto si te lleva algo, si tú te equivocas, marca la diferencia, un punto, una coma, un punto y aparte. Todo eso te marca la diferencia y también la forma en cómo lo leas, porque tú puedes hablarle a alguien como ahorita él me dijo, te amo. Y a lo mejor yo, receptora, fue espérame, yo no escuché que me dijeras, ay, te amo. Y como no me lo hiciste así, no, pues un te amo como X, ¿no? Igual el perdón puede ser oye, perdóname, a veces lo esperamos así, pero a veces no, a veces es perdóname, lo siento, me equivoqué, borrón y cuenta nueva, y ahí nos vemos, ok, ¿me perdonas? Y a lo mejor la otra persona se va a quedar así. Y a lo mejor sí va a decir, ok, sí, sí te perdono. Y a veces no, a veces sí se requiere hablar. Y a veces, ok, mira, entonces, y estamos hablando que no se metan condiciones, porque también ya lo habíamos mencionado hace unos minutos, que se condiciona. Pero si todo va bien engranadito y acomodado como debería de ser, pues nos lleva a una plática, a una comunicación para llegar a tener Ahora, un perdón y una aquí hay sanación. otro punto muy importante. La palabra perdón es muy extensa que muchas veces nos confundimos. La palabra perdón va muy ligada con esta palabra que nosotros decimos resentimientos. Yo creo que a los que nos están mirando ahorita, a los que lleguen a ver después este programa con esta palabra, yo creo que escuchan la palabra resentimientos y se nos viene así todo lo malo que nos hicieron. ¿Y qué creen? Allí es donde estamos también equivocados, porque la palabra resentimiento no solamente nos lleva a los capítulos donde nos hicieron un daño o donde pasó algo, donde sentimos dolor o sufrimiento. La palabra resentimiento empieza por ahí que el ser humano la toma solamente cuando hubo algo malo. Y no es cierto. Yo en pláticas que he dado, muchas veces les pregunto, a ver, ¿tú qué entiendes por resentimiento? Y luego empiezan a alzar la mano. Yo, ¿qué es resentimiento? Ah, pues el resentimiento es tenerle coraje a alguien porque me hizo X cosa. Y empiezan así. Y no, la palabra resentimiento lo está diciendo recordar sentimientos, tanto buenos, sí, tanto malos. Entonces, pero el ser humano tenemos la capacidad luego de oír esa palabra y nos vamos a los malos pensamientos, cuando la palabra resentimiento es recordar sentimientos. ¿Por qué cuando escuchamos la palabra resentimiento no recordamos los bonitos? Yo siempre le pongo en las pláticas, a ver, ¿por qué no recuerdan cuando andaban de novios? ¿Por qué no recuerdan cuando ahora ya aquel novio, ahora ya su esposo, les dio el primer beso? Les digo, ¿por qué no recuerdan cómo temblaban esa emoción ahí el primer beso? Pero sí bien recuerdan así la vez que les gritó, viceversa. El hombre luego recuerda la vez en que la mujer le aventó la comida o se la dio de mal gana. Entonces, el ser humano tenemos la capacidad de sí acordarnos así de lo malo, pero todo lo bueno lo vamos dejando a un lado. Entonces aquí es donde viene la palabra que el perdón sí va pegada con la palabra Resentimiento. resentimiento, pero son dos cosas muy diferentes y son dos cosas que tenemos que entender. Entonces, un perdón, recuerden, debe de ser legítimo, un perdón debe de salir, sí, del corazón, dicen por ahí. El corazón no siente, sí siente. No se enamora el cerebro, se enamora el corazón.
Y así como tiene esa capacidad, créanme que de ahí tiene la capacidad de amar y de perdonar. Pero ojo, cuando a nosotros nos piden un perdón, nosotros también cometimos un daño. ¿Por qué? Porque al hecho de que ya nos hagan algo, sentimos coraje por aquella persona, por lo que nos hizo, por lo que nos rompió, infinidades de cosas donde entra la palabra perdón. La primera persona que tenemos que perdonar, aunque nosotros no hayamos cometido algo que nos genere el pedir perdón, tenemos que perdonarnos, porque si nos hicieron algo por lógica, aunque digan que no, nos afectó. Poco o mucho hubo coraje o nos dolió lo que pasó. Entonces, para poder perdonar, así seamos nosotros los afectados a los que nos van a pedir el perdón, ojo, tenemos que perdonarnos nosotros primero para poder dar ese perdón genuino. Y vuelvo a lo mismo, muy importante, el perdón no es algo el que nos obliguen a darlo. No, Tenemos que sentirlo. Es un sentimiento, recuerden, el perdón es un sentimiento legítimo, no algo que nos enseñaron ya de costumbre o por educación. exactamente, pero fíjate, una de las cuestiones de lo que dices, a ver, el perdón. Si yo perdono, ¿tengo que olvidar? Si perdono, ¿olvido? No, porque yo ya lo comentaba, el hecho de que pidamos perdón, ojo, lo que nosotros hicimos, ahí se quedó y está en el pasado. Y aquí es donde vuelvo, es que el perdón es algo muy extenso y es donde retomo. Tenemos que perdonarnos a nosotros mismos, porque voy a poner un ejemplo y perdón, pero este es lo más común. Si yo cometí una infidelidad a mi esposa, aparte de que la dañé a ella, ¿qué creen? Me dañé yo mismo. Me estoy dañando yo mi autoestima. ¿Por qué? Porque no puse en este ejemplo que estoy poniendo en primero a mi esposa. Entonces ahí yo ya estoy faltándome al respeto a mí mismo y me tengo que perdonar. Al igual que mi esposa me tiene que perdonar, pero ojo, aquí es el ejemplo que vengo yo. Esa infidelidad ahí queda. Es bueno que quede, ¿por qué? Porque mucha gente tiene miedo al fracaso, a los problemas, y del fracaso es donde viene la enseñanza, porque a nosotros nos debe de servir como un escalón. Eso que se quedó allí, sí, cierto, no se borra, pero allí es donde viene la importancia. A mí que me van a pedir perdón, también tengo que perdonarme porque tengo que liberarme, el ejemplo que estoy poniendo de la infidelidad, para yo poder perdonar, tengo que liberarme. ¿Cómo voy a liberarme? Pidiendo el perdón del sentimiento. Y lo mejor de todo es que tengamos en cuenta que ya pasó, pero ¿qué creen? Ya quedó en el pasado. ¿Sale? Dicen por ahí, quien olvida su pasado está expuesto a volverlo a repetir y puede que sea cierto. ¿Por qué? Porque si yo de hombre fui el que cometí la infidelidad, debo de aprender que me costó estar lejos de mis hijos, de mi esposa, de mi familia que ya formé. Entonces, para eso me sirve eso que pasó y el pasado. Y si lo comprendo realmente y si me perdono, porque yo también me falté al respeto, al igual que le falté a mi esposa, voy a aprender el sufrimiento que me costó, el estar lejos de mis hijos, el estar peleando con mi pareja, con mi esposa. Entonces, allí es donde va a venir el verdadero y genuino perdón, el sentimiento y sobre todo tomar en cuenta que lo que se hizo no se va a quitar, pero sí nos sirve para liberarnos, para comprender lo que pasó y poder perdonar a la persona y entenderlo. Así es, y bueno, cabe mencionar que lo que dicen por ahí en cuestión de investigaciones y demás, eh,
hay unos que manejan 3 tipos de perdón, hay otros que manejan 4 tipos de perdón, pero por ejemplo, algo de lo más esencial, les voy a leer un poquito algo. Dice, los 3 tipos principales de perdón son el autoperdón. ¿Qué es esto? Perdonarse a uno mismo. El perdón a otros es perdonar a quienes te han hecho daño. Y el perdón de Dios, aceptar el perdón divino. Estos tipos de perdón son esenciales para el bienestar personal, ya que ayudan a liberar el resentimiento y la amargura y la culpa, permitiendo así una mayor sanidad mental y espiritual, que también cabe mencionar que tenemos consecuencias si no perdonamos. Y estas consecuencias, pues son muchas, una nos lleva a la otra y a la otra porque todo va en cadena. Toda, como lo decía en un principio, toda acción tiene reacción, ya sea positiva o negativa. Pero algo de lo que comentan aquí, les voy a leer un poquito. Nos hablan de 5 consecuencias, nada más ahorita de 5, 5 consecuencias principales, porque hay muchas, de no perdonar. Incluye deterioro de la salud física y mental, que entre ellas está la ansiedad, la depresión, el estrés, la amargura y el resentimiento malo que afecta a las relaciones y a la percepción del presente, incapacidad de seguir adelante y avanzar en la vida, porque como decíamos, hay gente que se clava mucho, muchísimo. La afectación en las relaciones personales al contaminarlas con energía negativa y un contexto espiritual, una interrupción de la comunión con Dios y la pérdida de sus bendiciones. Eso no es que nos metamos a religión ni nada, lo estoy leyendo, esto es lo que nos emana por ahí, algo de lo que hablan en cuestión de las afectaciones o consecuencias que nos lleva el no perdonar. Como lo decíamos, el estrés, la ansiedad, la depresión, enfermedades físicas, también nos llega a enfermar. Lo que es la acumulación de las emociones negativas pueden tener un impacto físico directo, contribuyendo a problemas de salud como dolores de cabeza, problemas de huesos y trastornos del corazón. Lo típico que sufrimos el día de hoy, el estrés, que la presión alta, que ya estamos, que nos duele el cuerpo, ay, ya me duele aquí, ya me duele allá, pero muy aparte del deterioro físico que tenemos con el avance de la edad o por alguna enfermedad cronodegenerativa, hoy en día el estrés es lo que nos genera más enfermedades, nos genera más incapacidades físicas y mentales. O sea, ya estamos hablando de algo que no se le está dando una solución. Y fíjense, comenzamos tan solo con el hecho de no perdonar. Todo depende de cómo se clave tanto la persona, ya sea pequeño, mediano o grande, el problema, la causa que haya llevado a conflictuar con alguien para ser perdonado o para perdonar. Entonces, yo creo que vean, ya nos fuimos también a otro tema, que lo podemos ver más adelante, lo que es el estrés. Hay que recordar otra vez, vuelvo a lo mismo, no somos expertos, pero tenemos el conocimiento un poco de esto que es, así que es muy importante a todas las personas ahorita que nos comentaron aquí, gracias. Recuerden, hay que compartir este tipo de contenido, que pocos son los que los toman, pero muchos son los que necesitan oír de este tema. Así es, y bueno, les recordamos vernos en TikTok y en Facebook todos los viernes en punto de las 10 de la noche, y dejen sus comentarios si quieren seguir, porque estos temas son muy amplios. Hacemos una segunda parte o ya lo relacionamos con el estrés. Muchísimas gracias a todos, muy buenas noches, y esto fue de Tocho Morocho en el podcast del día de hoy. Nos vemos y hasta la próxima. Tocho Morocho, producción, dirección e idea original Joel y Rocío.